Con la llegada de noviembre, México se llena de olores, colores y recuerdos. Es así que el 1 y el 2 de noviembre se celebra algo llamado Día de Muertos, una tradición que es considerada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Esta celebración tiene como fin honrar la memoria de aquellos que ya no están con nosotros en este plano. Y para eso tenemos algo que se llama altar de muertos. En este altar de muertos se colocan las fotografías, velas, una flor emblemática de aquí de México llamada cempasúchil, y bueno, diferentes artículos o incluso comida que en su vida esta persona, este difunto, disfrutó. Pero en los últimos años hemos visto un cambio radical en el diseño de estos altares de muertos. Hemos visto algo diferente a lo que estamos acostumbrados, y es ahí donde planteo esta pregunta, que es si es nuestro derecho poder decorar el altar de muertos como nosotros queremos, o simplemente trivializamos una tradición que ha sido pasada de generación en generación. Bueno, para empezar, Día de Muertos es una tradición que se lleva practicando desde hace siglos, casi. Y surge en la conquista, en la colonización de México con España, que España vuelve a México su colonia. Esta tradición surge justamente cuando las tradiciones de las culturas entre España y las civilizaciones prehispánicas se fusionan, y es así que se crea el Día de Muertos, para conmemorar a nuestros seres queridos. Pero recientemente hemos visto cómo estos altares de muertos han ido cambiando en cuanto a materiales, en cuanto a artículos y su estética en general, ¿no? Y la cosa con esto es que Día de Muertos es una celebración que utiliza tanto elementos materiales como simbólicos y... olvidé la palabra, pero la voy a poner en pantalla porque se me olvidó, pero bueno, tanto materiales como pues intangibles, en lo que encuentro la palabra que quiero usar. Pero el problema de esto es que muchas veces, al cambiar la estética del Día de Muertos y del altar de muertos, lo que hacemos es simplemente trivializar y quitarle importancia a los símbolos y lo que representan las cosas que se ponen en el altar de muertos. Pero ¿cómo es que llegamos hasta este punto? Bueno, para empezar quiero dar un contexto más allá del Día de Muertos, sino de nuestro estilo de vida en general, y es el siguiente. Durante mucho tiempo, en general, la cultura global ha tenido una estética maximalista, ¿no? O sea, como de muchos colores, muchas cosas, muy exagerado. ¿Y qué pasa con esto? Con el tiempo, la gente se llega a cansar de este tipo de cosas, ¿no? O sea, y no solamente en la estética, sino lo que representa la cultura en general. Conforme más ruidosa es una estética, también es más ruidosa una sociedad, más escándalo, más ruido, más temas controversiales, más polémicas, más cosas de las que debatir. Pero el problema de esto es que los extremos son malos. Y la gente se empezó a cansar de esto, no solo de la estética, pero de lo que significaba y lo que conllevaba. Es así que en un momento, yo considero que este momento fue durante la pandemia, pero no sé ustedes, la pandemia es un parteaguas para muchas cosas, la realidad, ¿no? Y de hecho de esto lo he estado hablando en otros videos, pero a lo que quiero llegar es que hay un momento en el que la gente se empieza a cansar de eso, porque es como todo muy exagerado, todo de mucho, y esto harta a la gente, y entonces todo se vuelve hacia lo neutral, hacia lo que es ni para un lado ni para el otro, simplemente neutral en cuanto a estética y en cuanto a temas sociales, temas controversiales. La gente se hace a un lado y simplemente dejamos incluso de compartir nuestra opinión, ¿no? Entonces, esto por ejemplo lo vemos reflejado en uno de los lugares más importantes, que es el hogar, ¿no? La gente dejó de tener colores vibrantes, dejó de tener como
un estilo más allá y simplemente se quedaron con esta idea de paredes blancas, colores neutros, muebles que no resaltaron tanto, o sea, que se viera la calma, ¿no? Y esto como que tenía la intención de reflejar que adentro hay calma, ¿no? En el mundo hay muchísimo caos, pero en el interior, en nuestra casa, como en este lugar seguro, queremos calma, queremos algo pacífico, ¿no? Y es así como esto se va adhiriendo a la cultura, a la estética y a todo lo que rige nuestras vidas. Y es curioso porque es totalmente contrario esta estética minimalista, este clean look, como le quieran llamar ustedes, es totalmente diferente a la cultura mexicana, que es por definición maximalista y muy colorida. Desde siempre lo ha sido, les digo, o sea, por nuestras raíces siempre ha sido como exagerada, con muchísimos colores, muy cargado de cosas, y eso se refleja tanto en nosotros como personas, tanto en nuestra sociedad como en las tradiciones, ¿no? Como lo es el Día de Muertos. Pero también al aplicar la lógica como de este clean look o este estilo minimalista, también se corre el riesgo de que se diluya la importancia y el simbolismo de los elementos en esta tradición. Como explica Bourdieu, las prácticas culturales también son marcadores de distinción social. Lo que parece una simple elección estética puede convertirse en una forma de mostrar estatus, sofisticación o modernidad. De esta manera, los altares blanqueados terminan reflejando no una devoción hacia los muertos, no una tradición, sino una forma de consumo cultural adaptado al gusto de las élites urbanas. De todo esto, ¿cómo es que surge esta problemática y esta tendencia? Bueno, yo creo que esto surgió o se hizo más presente en el momento en el que Yuya publicó un video de cómo hacía su altar de muertos. Para quienes no la conocen, Yuya es una influencer mexicana que, bueno, la mayoría de la gente de mi edad e incluso un poquito más mayor, siento que le estoy diciendo a los millennials viejos, pero no son viejos todavía, pero bueno, crecimos con ella, ¿no? Y por ejemplo, ella hizo este video en el que estaba haciendo su altar de muertos. Fue muy criticada porque el altar de muertos era muy minimalista. No es que no era colorido, de hecho como que sí tenía color. Seguía una paleta de colores muy sobria, me parece que era como colores rojizos y beige, pero en general, o sea, como que los elementos eran muy minimalistas, ¿no? O sea, como que unas cuantas velas, una foto, me parece que puso fruta, 2-3 como artículos de sus difuntos y una que otra flor de cempasúchil. Y pues esto obviamente causó mucha controversia porque en México no estamos acostumbrados a hacer este tipo de altares de muertos, ¿no? Les voy a poner una foto en pantalla de el altar de muertos de Yuya y el altar de muertos como tradicional, ¿no? También una cosa, en general el altar de muertos, creo que la cosa es que es diferente en cada lugar, ¿no? Una cosa muy curiosa es que no se celebra del mismo modo en todos. Y también hay que hacer hincapié aquí en que, por ejemplo, no estamos criticando en sí a los elementos, sino el cómo son elegidos y acomodados en el altar, ¿no? Por ejemplo, un altar de aquí, no sé, de la Ciudad de México contra un altar de Yucatán, por ejemplo, tiene diferentes elementos, ¿no? O uno de Michoacán tiene diferentes elementos al de, por ejemplo, Oaxaca, ¿no? Tienen diferentes elementos, tienen diferentes paletas de colores, unos son más monocromáticos, otros no tanto, otros tienen como una paleta de colores más variada, pero al fin y al cabo, o sea, como que los elementos sí representan algo y sí tienen que estar ahí porque son necesarios para la ofrenda, ¿no? Porque una ofrenda no es una ofrenda sin ellos. Entonces, tú pones el altar de Yuya y un altar tradicional, el que ustedes quieran, ¿no? O sea, ahorita voy a poner uno en específico, pero el que ustedes quieran, y sí se nota la diferencia entre uno y otro, ¿no? Y sí, la gente sí se dio cuenta de este cambio, ¿no? Porque a pesar de que sí había elementos simbólicos para ella, quiero pensar, al final del día, pues ese no es un altar de muertos que represente al altar de muertos tradicional aquí en México. Y así, poco a poco, como que la gente
vio esto como una señal de modernizar los altares, ¿no? Y que esto no tiene nada de malo, ¿no? O sea, la realidad es que si nosotros comparáramos un altar de muerto de este momento, un altar contemporáneo, con un altar de hace 50 años, probablemente habría similitudes, pero también habría muchas diferencias, ¿no? O sea, las cosas cambian y nosotros también. Pero la cosa es que estas decisiones que se fueron practicando más, es evidente que fueron por una cuestión de estética más que por una cuestión de simbolismo y de tradición. Entonces, como que no quiero decir que Yuya fue la culpable como de fomentar esto, porque estoy segura de que si hubiera habido alguien más, también era algo que iba a pasar tarde o temprano, ¿no? O sea, porque les digo, o sea, como que la gente está cansada del ruido, de lo exagerado, y entonces se está yendo por algo más neutro, más simple y que les dé más paz, ¿no? Yo creo que no es Yuya, en este momento no podría decirles como de qué fue otra persona o qué otro evento ocurrió como para que esto se fomentara, pero el caso es que se fue fomentando esto y se fue haciendo tendencia, ¿no? Entonces se fue dejando muchísimo de lado el simbolismo y los elementos tradicionales para darle más importancia a los elementos como estética. Y la realidad de esto es que también la estetización de los altares conlleva un riesgo enorme, porque les digo, estás poniendo como prioridad la estética, el ver si queda bien con la estética de tu hogar, si la paleta de colores que sigue es armoniosa, si combina, si los elementos se ven bien, si siguen una misma estética, la estética que tú quieras. Ya ven que ahora hay miles de estéticas, quién sabe por qué. Es divertido también. Pero bueno, tú sigues una estética, pero no sabes ya ni reconoces el por qué pones cada cosa, ¿no? Esto es algo que realmente nos debería de preocupar muchísimo, ¿no? Por el hecho de que así es como se empieza a banalizar y a trivializar tradiciones que se han heredado de generación en generación. Y realmente creo que sí debemos de hablar de esto, porque casos de tradiciones en general, hablando globalmente, que se han trivializado y han acabado como simplemente un objeto de mercado, hay muchas. Y una cosa también es que, por ejemplo, esta tendencia también puede reproducir desigualdades, ¿no? Es decir, mientras en comunidades rurales se sigue como haciendo el altar de muertos de una forma pues tradicional, las comunidades urbanas, por el hecho de que están como más conectadas con el mundo, empiezan a elegir una estética más ad hoc, más elegante, como más aceptable, más en tendencia. Y es que, por ejemplo, o sea, volvemos a lo mismo, no es el hecho de lo que tú pongas en tu altar, ¿no? No es el hecho de, por ejemplo, bueno, vamos a llegar a este punto, ¿no? Al punto de los elementos y de por qué los eliges de una forma y de otra y de la importancia. Pero ahora quiero hablar no es el hecho de que tú elijas cosas que para ti sean importantes y tal vez para mí no, ese no es el hecho es de que tú realmente sepas por qué pones cada elemento en la ofrenda, ¿no? Que sepas realmente por qué lo estás haciendo y no simplemente una decisión decorativa, ¿no? O sea, de que simplemente armonice con tu hogar. Mucho de esto tiene que ver con una visión distorsionada de la realidad. Un problema muy común que veo en México es el hecho de que nosotros como personas no aceptamos o no queremos ver una visión mexicana, ¿no? Es muy curioso por el hecho de que, por ejemplo, es una realidad, ¿no? Es un problema muy común y está muy arraigado dentro de nosotros por una cuestión de cómo surgió nuestra identidad, ¿no? Esta es una cuestión de raíz, pero en general los mexicanos no tendemos a aceptar la realidad de México, ¿no? La realidad de los mexicanos, la estética, la importancia y los símbolos, ¿no? Por ejemplo, incluso si nosotros queremos hacer como que aceptamos, no lo estamos aceptando, lo estamos adaptando a una estética, a un simbolismo
que no necesariamente es nuestro o que sí es nuestro, pero no de la forma en la que sí se representa México, ¿no? Y no sé si me estoy explicando bien, pero un ejemplo de esto es, por ejemplo, últimamente las taquerías, ¿no? Aquí en México, pues, tenemos miles de taquerías. Y en un momento se viralizó muchísimo una taquería llamada Orinoco, ¿no? Que es una taquería que está inspirada en las taquerías, me parece que de los 80s de Monterrey, ¿no? Del norte, ¿no? Tienen cierta estética, está decorada de cierta forma, tienen como ciertas cosas y al principio como que se decía como de, esta es una taquería, ¿no? El problema de esto es que como que se viralizó este diseño y ahora, por lo menos aquí en la Ciudad de México, vemos las taquerías todas iguales, ¿no? O sea, con los mismos azulejos, con las mismas sillas, con las mismas mesas, que a pesar de que representan una estética y tienen cierto simbolismo en la cultura mexicana, la realidad es que eso opacó a las demás taquerías, ¿no? O sea, yo sé que es tonto, ¿no? Yo sé que podemos hablar como de, es que solo es un restaurante, pero lo que implica es muy fuerte por el hecho de que nosotros no hubiéramos cambiado la estética de las demás taquerías a una similar a la de la taquería Orinoco si no fuera porque eso ante el mundo le dio identidad, ¿no? O sea, como que el mundo eligió que esa fuera la identidad de una taquería mexicana y por eso la aceptamos. No aceptamos una opinión nuestra, no aceptamos una opinión de México, sino aceptamos una opinión que fuera extranjera. Y eso lo seguimos viendo y desafortunadamente siento que lo vamos a seguir viendo porque les digo, es un problema de origen. Pero el punto aquí de esto es que justamente con los altares de muerto pasa lo mismo, ¿no? Nosotros no escogemos la identidad de un altar de muertos, sino dejamos que otras culturas, que otras personas, que algo extranjero elija por nosotros. Y es así como terminamos diciendo, sí, un altar de muertos, pero un altar de muertos que entre en este formato, ¿no? Que sea aceptable para el mundo, que sea de esta forma, ¿no? Que sea hegemónico y que sea para todos, ¿no? Cuando realmente deberíamos de plantearnos el hecho de que, por ejemplo, debemos hacer un altar de muertos siguiendo las tradiciones mexicanas y no simplemente banalizándolas por una tendencia que simplemente va a durar unos meses, ¿no? Porque entonces ahí ya no estás ni siquiera escuchando tu opinión, o sea, estás siguiendo una tendencia que simplemente es conveniente para redes sociales. Y ya habiendo hablado de esto, habiendo hablado muchísimo de esta parte de las decisiones, de lo que representan y de esta pérdida de identidad enorme por parte de nosotros, también hay que hablar del hecho de que, por ejemplo, esta tradición carga con generaciones y generaciones de producción. Desde el sentido en el que cada elemento de la ofrenda, por cada elemento de la ofrenda, hay un pueblo, hay una región de México que se dedica a fabricar, a producir dicho elemento, ¿no? Es decir, hay pueblos que se dedican simplemente a hacer el papel picado. Hay pueblos que se dedican, hay regiones hay regiones que se dedican a producir la flor de cempasúchil. Hay lugares que se dedican a hacer las calaveritas de azúcar. Hay lugares que se dedican a 1001 cosas, ¿no? Y son pueblos que durante mucho tiempo sobrevivieron de eso, ¿no? O sea, porque eran como estos gremios, ¿no? O sea, que todo el pueblo, toda la comunidad se dedicaba a eso. ¿Y qué pasa con esto? Que cuando uno decide que simplemente estos elementos ya no son, pues, estéticos, ya rompen con la estética de tu hogar o la estética que quieres lograr, estás también restando la importancia al trabajo de no solo una región, pero sino de miles de generaciones que han heredado ese trabajo y esa tradición y esa producción de estos elementos, ¿no? Y estás eligiendo un elemento que es más acorde con tu estética y que lo compras en Amazon, ¿no? Que lo compras de China, que lo compras de lugares más baratos y que sí se acomodan con tu estética. Entonces, como que ese también es un problema, porque cuando nosotros dejamos de consumir nuestra tradición, no solo se pierde la tradición en sí, se pierde la producción, la creación y también se pierde un gran elemento en la economía. Y este es un problema muy grande porque, les digo, o sea, estos pueblos están dedicados como solo a eso. Tal vez no hablemos, por ejemplo, de que solo producen eso solamente para dicha fecha, sino que
ese mismo material lo ocupan para diferentes fechas en el año. Pero imagínense que ustedes, como comunidad, como región, se preparan todo un año para vender tal cosa, perfeccionan sus habilidades toda su vida, heredadas por sus padres, por sus abuelos, y que simplemente la gente un día deje de comprar porque ya no cabe en una estética perfecta, porque ya no es lo que los representa, porque eligieron una visión extranjera por encima de la visión nativa, ¿no? Por encima de la visión mexicana. Porque noten cómo los colores no son iguales, o sea, es lo que les decía al principio. México es un país que se caracteriza por ser muy colorido y por ser maximalista, y eso es un símbolo de orgullo porque por eso nos conocen, por eso conocen nuestra cultura y por eso conocen nuestros diseños, porque somos maximalistas, porque somos exagerados, porque tenemos muchas cosas, ¿no? O sea, como por eso también está en surreal México, ¿no? O sea, como por esta parte, ¿no? En cambio, y bueno, y hacemos contraste con muchos países que no son así. Ojo, no tienen nada de malo. La cosa es aquí la tradición, ¿no? Y es muy triste que otros lugares tienen cierta estética con ciertos elementos y que han llevado millones de años heredando esa estética, preservando la tradición y lo que significa, y que nosotros simplemente no aceptemos la nuestra, que es igual de importante, que es igual de especial, simplemente para copiarla de otras personas. O sea, les digo, este es un problema de identidad y de simplemente elegir la identidad que el resto del mundo nos dice que elijamos. Pero bueno, hasta aquí el video de hoy. Creo que hablé muchísimo, como que hablé de más de una sola cosa, más que del resto, y no sé si eso sea bueno o malo, pero es algo que sí tenía que decir, y más en estas fechas, porque pues es muy emotivo, ¿no? O sea, para mí en general el Día de Muertos es una fecha importantísima, así como la mayoría de los mexicanos que la celebramos. Y pues nada, quería como hablar de esto porque sí ha sido un fenómeno bastante importante y que hemos visto mucho y que siento que sí tiene poder en nuestras vidas, aunque no nos demos cuenta, ¿no? O sea, como que eso dice mucho de nosotros, ¿no? Espero que me haya explicado. Si ustedes tienen algún comentario, alguna sugerencia, compártanmela. Si celebran Día de Muertos, ¿cómo es que lo hacen? Y por ejemplo, si ustedes han notado como un problema en torno a como blanqueamiento de los altares de muertos o de alguna otra tradición en general que no sea esta, compártanmela, háganmelo saber porque es importante, ¿no? O sea, puse algunos ejemplos hace unos momentos, pero es importante conocer más de esto y cuál es el impacto que tiene en nuestras vidas. Pero bueno, eso sería todo. Espero que les haya gustado mucho este video, que le hayan entendido, que se hayan llevado algo bueno de él. No olviden suscribirse, darle like, comentar y activar la campanita de notificaciones para que vean cuando subo un nuevo video. Y bueno, eso sería todo. Gracias.